Bueno, amigos de Mota Radio, aquí estamos transmitiendo para ustedes. Hoy vamos a comenzar con un ciclo de entrevistas. En esta oportunidad vamos a comenzar desde Chile con el señor Mario Garrido, que es kinesiólogo y además es kinesiólogo, pero también utiliza el cannabis. Entonces queremos primero, Mario, darte la bienvenida. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí y participar junto a Mota Radio. Ujú. Bueno, excelente. Bueno, como estábamos platicando y para que les expliques un poco más a los oyentes y a los que nos ven a través de las redes, explícanos un poquito exactamente a qué te dedicas. Claro, la kinesiología, la kinesiología acá en Chile se llama kinesiólogo, pero normalmente se llama fisioterapeuta, ¿ya? Y es básicamente la rehabilitación del cuerpo humano, tanto a un nivel traumatológico, que es con lo que más se conoce y de lo que más se usa, y es un poco lo que yo me digo acá en Chile, la rehabilitación traumatológica, adultos mayores, adultos, deportistas, y el cannabis lo que hace en este momento es tratar de potenciar la rehabilitación kinésica. En la kinesiología o en la rehabilitación física normalmente lo primero que se trata de trabajar es en la disminución del dolor y la inflamación de la persona. Supongamos que hay alguna rodilla inflamada, algún dolor de espalda. Siempre lo primero que tenemos que hacer es disminuir el dolor y la inflamación. Y el cannabis, dentro de sus características y de las que más efectos tiene, es justamente la disminución del dolor, que vendría siendo el THC, que es uno de los componentes activos principales de la planta, y el CBD, que es el segundo componente activo principal de la planta, tiene mucho que ver con el control de la inflamación. Por lo tanto, una persona que esté consumiendo cannabis va a poder controlar un poco sus dolores, va a disminuir su inflamación, y esto va a permitir que uno pueda avanzar más rápido dentro de la terapia física. ¿Y cómo hiciste tú ese match entre la kinesiología o digamos el fisioterapeuta convencional? ¿Cómo descubres el cannabis? ¿Cuándo lo empiezas a aplicar o cuándo empiezas a hacer uso del mismo? Bueno, yo ya soy profesional egresado hace más de 5 o 6 años y los últimos 2 años, bueno, los últimos 7 años de mi vida muy cercano al cannabis, y en algún momento comencé a darme cuenta de que esta planta y lo que estaba consumiendo tenía efectos medicinales. Lo leí en muchos lugares, pero no me quedaba muy claro de qué se trataba. Entonces ahí fue cuando yo comencé a estudiar un poco más al respecto. Creo que he estudiado más que en toda mi época universitaria, ahora que empecé a conocer un poco del cannabis, porque hay mucha información dando vuelta y uno tiene que tratar de informarse sobre cuál tiene razón, cuál no es tan verídica, cuál tiene una buena base científica. Y en base a esto lo que yo hice fue que me junté con dos colegas más, dos fisioterapeutas también acá chilenos. Una se llama María Paz y el otro se llama Manuel. Y entre los tres realizamos este equipo de trabajo que se llama Kinesiología Canábica, en donde juntamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, lo que nosotros conocemos, y lo comenzamos a aplicar con pacientes que normalmente son pacientes con dolor crónico, pacientes que normalmente son adultos mayores, gente que ya ha probado distintas terapias y distintos fármacos y no ha encontrado una real solución. Entonces el cannabis llega a abrir esta puerta de controlar un poco más las molestias, el dolor, permitir tener una mejor calidad de vida. Y lo que nosotros quisimos hacer básicamente es acercar el cannabis a la salud de la gente de una forma más cercana. El médico siempre es la persona de cabecera quien tiene que dar la prescripción y recetar el cannabis, pero uno como fisioterapeuta está constantemente con la persona 10, 20 sesiones, y eso permite también hacer un seguimiento, ver la dosificación y poder guiar a la persona durante el consumo para que sea responsable, para que sea mucho más seguro. De ahí nació la idea, y de la unión con estos otros dos colegas es que comenzamos a trabajar con kinesiología o fisioterapia y cannabis.
Excelente. Y por ejemplo, mencionabas el dolor en el adulto mayor. Obviamente que las personas mayores pues tienen más problemas de dolor que los jóvenes por diferentes motivos, ¿no? Pero obviamente que ya cuando uno está mayor, pues pega más, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es lo que más la gente busca? ¿Qué es lo que más nosotros, lo de la espalda, o la fibromialgia, o en general, qué es lo que más la gente recurre a ti para buscar solución? En la mayoría de los casos en donde los síntomas son crónicos, la persona lo que está sufriendo es que constantemente está teniendo un estímulo doloroso, una sensación de molestia, y eso genera mucha fatiga. Mucha fatiga en términos de que la persona no descansa, su mente está siempre preocupada del dolor, y el cannabis, dentro de todo lo que hace, es que funciona muy bien para mejorar la calidad del sueño. Cuando nosotros mejoramos la calidad del sueño, comenzamos a romper un poco este ciclo vicioso que se transforma en tener un dolor crónico, no poder descansar, estar angustiado, estar con mi cabeza en un dolor, voy a dormir y no puedo dormir muy bien. Entonces el dolor es una parte muy importante del ciclo del dolor crónico. El cannabis, principalmente, la mayoría de la gente se acerca para tratar de dormir mejor. Gotas sublinguales, incluso vaporizar o consumir en la noche, y más aún con los adultos mayores, porque todavía hay mucho prejuicio con respecto a lo que hace el cannabis y si realmente hace daño o no hace daño. Entonces la gente normalmente prefiere ocuparlo dentro de un área que es más segura, que es durante el sueño. La mayoría de la gente se acerca y consume gotitas o vaporiza en la Sí. noche para tener un mejor control del sueño, y comienzan a darse cuenta que tienen menos rigidez, más movilidad, se recuperan un poco más rápido, comienzan a tener un poco más de energía, y esto es básicamente porque ellos pueden dormir mejor y el dolor crónico también comienza a disminuir junto Y con se la empieza a inflamación. sincronizar un poco mejor los movimientos y todo esto, ¿no? Porque hay algo importante, no solamente es dormir, sino que descansar, porque necesita descansar la mente y el cuerpo para que entonces después, al día siguiente, pues tenga la energía suficiente para, bueno, para poder afrontar los problemas diarios, ¿no? O no tienen que ser problemas, sino que si uno una vez se acuesta y duerme, o crees que duerme, pero no descansa, la mente no descansa y tú te despiertas al día siguiente como pesado. Esto se evita con el tema del cannabis. Pero antes también mencionaste que utilizabas, o que se utiliza obviamente, o yo entiendo que el cannabis tiene diferentes cannabinoides y cada uno actúa, algunos en formas similares, pero también por separado. Los dos principales es el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol, el CBD y el THC. Entiendo que cuando funcionan juntos hay un mejor efecto recuperativo porque pues las propiedades, el sistema endocannabinoide del cuerpo humano pues las absorbe mejor. Tú los haces cuando haces cremas para hacer los masajes, o es en aceite, mezclas los dos, o sea, el componente de ambos, digamos, la crema o el aceite tiene ambos cannabinoides, o cómo funciona. Sí, debido a la legalización actual, es difícil encontrar o poder recomendar siempre un aceite que tenga un ratio de 1 de THC es a 1 en CBD, o 2 de THC es a 1 de CBD, y así. Por lo tanto, lo que normalmente se recomienda es que la persona use un mix. Y dentro de este mix vendría obviamente el THC y el CBD. Resulta que los dos compuestos tienen bastantes beneficios terapéuticos. Y es importante entender que el THC y el CBD funcionan muy bien juntos, porque el CBD, dentro de sus efectos terapéuticos, controla la mayoría de los efectos adversos del THC. Pero el THC al mismo tiempo es el que tiene el mayor efecto para controlar el dolor, por ejemplo. Entonces, si la persona necesita controlar el dolor, es importante que consuma bastante THC. Pero si la persona es muy susceptible a los efectos adversos del THC, o quiere evitar tener muchas sensaciones, entonces es importante que consuma harto Pero, CBD. pero, por ejemplo, en el caso de kinesiología o fisioterapeuta, es externo, ¿verdad? El uso es...
Dentro de la rehabilitación no se puede usar de todas las formas. Yo tengo distintos tipos de consultantes o pacientes. Por ejemplo, tengo el caso de adultos mayores en donde ellos lo que hacen es que normalmente usan el aceite sublingual. Y con el aceite sublingual funciona bastante bien. Lo mismo con personas con fibromialgia o dolores un poco más crónicos. ¿Ya? Pero también hay otros casos en donde, por ejemplo, pacientes que tienen algún problema a nivel muscular, una distrofia muscular, una espasticidad, en donde tienen mucha rigidez de sus músculos, al momento de la terapia ellos pueden consumir cannabis, ya sea a través de gotitas sublinguales o incluso vaporizándolo. Y esto va a permitir que al inicio de la sesión la persona disminuya su dolor, disminuya la rigidez, ya que va a disminuir un poco la inflamación también de su cuerpo. Y el cannabis tiene un factor importante en la relajación muscular. El cannabis, siempre que nosotros consumimos cannabis, va a disminuir un poco el tono de nuestra musculatura. Y cuando el tono de la musculatura disminuye en pacientes que están muy rígidos, durante la sesión a mí me beneficia y yo puedo realizar mayor rango de movimiento, o los ejercicios que vamos a realizar van a tener menos rigidez, por lo tanto va a haber menos dolor y hay más tolerancia por parte del paciente. En algunos pacientes ellos pueden consumir durante la sesión para mejorar la sesión. En otro caso, lo que se hace es el acompañamiento y el apoyo dentro de lo que es la dosificación, y que la persona vaya conociendo cuál es la forma correcta o más eficiente para ella de relacionarse con el cannabis. Entonces está el apoyo, pero también está la posibilidad de que la persona consuma durante la sesión. Y el uso de tópicos como aceites y cremas para mí es un esencial. O sea, yo todos los masajes descontracturantes o personas o terapias que se realizan con aceites que tienen cannabis, con cremas, ungüentos, y eso ayuda, pero principalmente a un nivel tópico. Lo ideal es trabajar a nivel sistémico, ya sea gotitas sublinguales, aceites, macerados. Sí, más adelante, como hemos dicho al principio, vamos a tener que hacer programas específicos para cada uno de estos tratamientos, porque realmente lo amerita. Van a haber muchas preguntas, hay mucha gente que sufre de todo esto y van a empezar a hacer comentarios, y la idea es poderles responder, ayudarles a solucionar los inconvenientes, ¿no?, de salud para adultos mayores o el público en general. Pero también entiendo que tú y ustedes, tu equipo, dan charlas, dan conferencias, esas son físicas, también lo hacen online o tienen pensado hacerlo. Explícanos un poquito. Sí, con respecto a las charlas, cuando nosotros comenzamos como equipo de trabajo, nos dimos cuenta de que hay mucha gente que tiene mucho interés por conocer y trabajar con el cannabis. Como sabemos, el cannabis es una planta que uno puede cultivar en su propia casa. Y eso lleva bastante responsabilidades, tanto en el término del cultivo como en el uso que yo le voy a dar a la planta. Por lo tanto, fue básico para nosotros empezar a realizar charlas en donde nosotros comenzamos a educar a las personas con respecto a los beneficios, los riesgos, en qué momento es más útil usarlo, cómo comenzar una dosificación, o si incluso una persona ya consume cannabis y quiere usarla de forma terapéutica, el uso también cambia, y nosotros en ese sentido también los vamos ayudando. Realizamos charlas de dolor crónico y cannabis, adultos mayores y cannabis, relación terapéutica, dosificación. Ahora pronto vamos a realizar una en marzo de cannabis y deporte. Y las vías en las que los hacemos son distintas. Hemos realizado charlas en Fundación Daya, hemos realizado charlas en Dispensario Nacional, que es una corporación de pacientes, en donde también hay bastante interés. Y algunas de estas son transmitidas en línea y otras son presenciales. Nosotros estamos ubicados en Santiago de Chile. También hacemos algunas en algunas regiones del país, pero la idea siempre es abrir el conocimiento y llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Sí? Eso también Por se hace ejemplo, bastante. mencionaste hace un rato que estás dando charlas también para deportistas, atletas. Eh, estos acuden también a ustedes, algunos deportistas de alto rendimiento, para mejorar alguna lesión o recuperación o rehabilitación. Claro, yo por ejemplo tengo un consultante, un paciente. Él es enfermero de profesión, pero él practica moto enduro. Y él el año pasado participó en el campeonato nacional acá en Chile, teniendo buenos lugares, y yo soy su kinesiólogo. Él, dentro de su forma de competir, él es el piloto canábico. Él tiene solo auspiciadores canábicos,
y él justamente se atiende conmigo y dentro de él, por ejemplo, la rehabilitación, cada vez que él tiene sus competencias son muy duras a nivel físico porque está en la moto, subiendo cerros, tiene bastante salto y él usa siempre vaporización, por ejemplo, él solamente usa CBD previo a las carreras como a una forma de bajar la inflamación y relajarse. Y el post las carreras, claro, él consume cannabis, nosotros realizamos la sesión con un poco de cannabis, con aceite, para mejorar un poco la rehabilitación y que él tenga un poco más control de su cuerpo. Si pensamos que cada vez que nosotros estamos estimulando nuestro cuerpo y estamos llevándolo a un extremo, tanto a nivel deportivo o físico, vamos a estar generando inflamación en nuestro cuerpo. Y el cannabis ayuda a disminuir la inflamación, por lo tanto yo siempre voy a poder mantener un poco más a raya la inflamación en mi cuerpo y eso significa que las lesiones que yo pueda estar viviendo o teniendo van a estar un poco más controladas. Ujú. Exacto, porque por ejemplo, ya creo que desde el 1 de enero de este año, la Agencia Mundial Antidopaje eliminó de las sustancias prohibidas al CBD. El THC todavía se mantiene, pero el CBD ya fue, el cannabidiol ya fue eliminado. Yo me imagino que poco a poco las regulaciones en cada uno de los países van a ir avanzando en cuanto a eso, porque realmente ayuda mucho, como tú mismo lo has dicho, que es un gran desinflamatorio y la mayoría de las lesiones pues es eso, ¿no? Por el golpe o por lo que sea, o por mal uso, o por mal posición, se inflama, ¿no? Interno y externo el organismo, y ahí se ayuda en la parte de la terapia. Entonces yo creo que en un futuro cada vez más atletas, más deportistas de o sea, el que no tiene alta competencia no tiene problema. Alguno que va al gimnasio, que monta su bicicleta por paseo, o su moto por enduro, o lo que sea, por diversión, sin competir, se puede hacer los tratamientos, pero ya con alta competencia pues tienes que cuidarte, pero ahora ya se va a abrir poco a poco en el mundo entero, que los atletas se puedan tratar tanto sus lesiones como su recuperación con el CBD. Claro, efectivamente ahí tú tocas dos temas importantes. Uno es el tema del usuario común y corriente que no es un deportista de alto rendimiento, pero que sí, por ejemplo, consume cannabis. Ahí existe una forma en la que yo puedo usar el cannabis en microdosis, que es un buen tema para que conversemos el día de mañana, y en donde él quizás no a un nivel recreativo en donde usa mucho cannabis, sino que en un nivel mucho más bajo puede comenzar igual a controlar dolores de partidos de fútbol de fin de semana, ese tipo de deportistas también puede sacarle mucho provecho. Y los deportistas de alto rendimiento ahora tienen, claro, la facilidad de que el CBD comienza a estar permitido, pero de todas formas hay algo importante que pasa con el cannabis y es que hay muchos deportistas profesionales dentro de la NBA, dentro del fútbol americano, en donde ellos han demostrado públicamente que son consumidores de cannabis, que no afecta el deporte realmente en términos como a tener una ventaja en el deporte, pero sí en la recuperación. Y cada vez hay más deportistas ligados al mundo del cannabis, a los negocios, consumen constantemente y esto también va a permitir que se vaya abriendo de a poco la mentalidad y la idea es que el día de mañana, así como nuestros deportistas pueden usar benzodiazepinas y opioides para controlar dolores, también puedan usar cannabinoides también el día de mañana en todo su aspecto, no solamente en CBD, pero ya el CBD abre una buena puerta para que la gente comience a verlo esto de forma más normal. Perfecto. Ya para cerrar este primer capítulo, bueno, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? ¿Dónde puede conseguir más información? Para que por favor pues nos explique a nosotros y al público en general. Claro. Nosotros tenemos nuestra página en internet que se llama kinesiologiacanábica.cl. Ahí tratamos de subir algo de información normalmente, algunos textos, algunos videos. Recomendamos algunas páginas que pueden servir para tener un poco más de conocimiento. Y también nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Kinesiología Canábica o en Facebook también como Kinesiología Canábica, en donde vamos subiendo un poco de información de las charlas, vamos subiendo las futuras charlas que vamos a tener y este tipo de momentos como el que estamos viviendo ahora para que poder compartirlo y más gente tenga conocimiento. También existe un Telegram para la gente que quiera usar o que use Telegram, en donde hay un chat que se llama Cannabis Medicinal y eso es libre, la gente puede entrar directamente, realizar algunas consultas, ahí tenemos gente de distintas partes de Latinoamérica también y se les ayuda dentro de lo que se puede y se les puede guiar también. De repente nos escriben de Argentina, los comunicamos con lugares en Argentina o de España
también para poder tener un poco más de ayuda. Así que las vías están a través de la página, nos pueden escribir también un correo electrónico a contacto@kinesiologiacanábica.cl y ahí nosotros también siempre tratamos de responder todas las preguntas y ayudar en cualquier duda. Bueno, gracias Mario por toda esta información súper interesante. Vamos, como hemos dicho ya varias veces, a mantener el contacto para seguirle brindando a la gente información y que encuentre en el cannabis, pues quizás alivio a muchos de los problemas, porque estamos hablando, y en este primer ciclo fue como una primera introducción sobre temas para dolencias comunes, pero también sirve para problemas un poquito más de enfermedades un poco más complicadas, como también la epilepsia, el VIH, porque ayuda en otros aspectos a estimular el apetito, los pacientes con Parkinson. En fin, vamos a comenzar poco a poco a explicar algunos de todos estos temas para que la gente también puede ser que conozca algún familiar o amigo que sufra alguna de estas cuestiones y aquí va a conseguir solución a los problemas. Entiendo que obviamente el cannabis no cura muchas de las enfermedades, pero sí ayuda a los tratamientos por un lado y por otro lado a mejorar la condición. Porque a veces, por ejemplo, con el tema de la epilepsia refractaria, no le va a quitar al paciente la epilepsia, pero en vez de darle 50 o 500 convulsiones, pues le van a dar 5, le van a dar 10, mucho menos de las que sufría cuando no utiliza el cannabis. Pero todos estos usos, aquí poco a poco, como habíamos dicho también, cada uno de estos problemas necesita un programa específico para poder ampliar y también abrir concursos que la gente empiece a hacer sus preguntas y darle las respuestas. Sí, efectivamente hay mucha información y con respecto al que el cannabis funciona en muchas patologías y en muchas enfermedades diferentes, tiene que ver con un tema que va relacionado a la homeostasis, y la homeostasis es la capacidad de mantener el equilibrio del cuerpo con respecto a lo que pasa afuera. Y el cannabis tiene una función muy importante en nuestro cuerpo y por eso es que ayuda en muchas disfunciones y en muchas enfermedades, pero sin ser una panacea tampoco, hay que tener Sí. cuidado con eso. Así que vamos a seguir conversando con respecto a distintas patologías, la forma en la que funciona, un poco del sistema endocannabinoide también. Tenemos muchos temas de Y la conversación, Luis. dosificación, porque todos los organismos, somos distintos. Quizás yo necesite mayor cantidad que otros. Y además también cuando la gente comienza a utilizar el cannabis, el cuerpo, el sistema endocannabinoide se va acostumbrando a la dosis que va recibiendo y poco a poco hay que ir aumentando la dosificación para poder que cause el efecto. Pero como ha estado tantos años prohibido y satanizado, pues estos estudios no se han podido avanzar. Recién están comenzando con grupos y personas como ustedes y como otros científicos también existen en diferentes partes del mundo que están abocados ahora a la labor de encontrar cómo cómo hacer mejor uso del cannabis en sus diferentes formas. Universidades enteras que están tratando de ahora que se permite en algunas partes más que en otras, pues avanzar en todo esto, descifrar cómo la gente puede hacer mejor uso, ¿no? Porque también está la parte, como tú hablabas de las gotas sublinguales, las cremas tópicas, el uso ya sea vaporizado, las microdosis, pero también el que no le guste hacerlo de esa forma puede obtenerlo a través de las gomis o de algún tipo de alimento, que también los efectos son diferentes y tienen diferente tiempo de activación. Entonces, bueno, son muchos los temas que hay que tocar, ¿no? Sí, tenemos muchos temas de conversación. Que dan ganas de conversar de todo en este momento, pero vamos a ir de a poco ahí dilucidando para que la gente se pueda ir informando con respecto a sus beneficios y a cómo usarlo de la mejor forma. Con respecto a la dosificación, es muy importante que la gente se conozca a uno mismo para saber cuáles son los efectos que está sintiendo, porque ahí es un mundo de diferencia. A todos el cannabis nos afecta de forma diferente y eso también contempla mucha información necesaria de ir explicando a poco. Perfecto, vamos a ir poco a poco ampliando sobre cada uno de estos temas. Gracias nuevamente, Mario, por esta conversación y bueno, estaremos hasta cada momento ahí pendientes de lo que está pasando por allá en Chile y para que nos sigas a nosotros y a todos los escuchas y oyentes
abriéndole un poquito más el entendimiento sobre todos estos temas del cannabis. Buenísimo. Muchas gracias Luis, muchas gracias también a Mota Radio por la invitación y porque, bueno, vamos a seguir participando y pudiendo conversar de todos estos temas súper interesantes. Así que muchas gracias. Vale, gracias, un saludo. Que esté muy bien.